Entonces vamos a ver este video de Henry Stewart. Historia sobre por qué fracasaron las cruzadas. Básicamente porque, bueno, Alá Akbar. Ciudad cristiana en Tierra Santa cayó. En 1291, la última ciudad cristiana en Tierra Santa cayó ante los musulmanes. Los cristianos habían mantenido presencia ahí durante unos 2 siglos, en lo que se conocía como los Estados Cruzados. Sin embargo, a pesar de sus desesperados intentos por conservar la cuna del cristianismo, fueron derrotados. Durante ese tiempo, cientos de miles de hombres cristianos habían ido a luchar, pero al final todo fue en vano. A partir de ese momento, el control musulmán sobre esa área no sería desafiado durante siglos. ¿Por qué los cristianos no pudieron... Mira, esto está traducido. Esto es un canal de un gringo. Creo que cosa que no leer y jugaré este año. Vientos de invierno, GTA 6. Fracasaron porque los cruzados empezaron a pelearse entre sí. También estaba eso. Bueno, verdad que sí, es una cuestión más de Saladino que otra cosa. Aunque tampoco, porque imagínate, 600 años después, Napoleón trató de tomar Egipto y también fracasó. Entonces es una cuestión de la zona, pues, de la zona. Los europeitos no están acostumbrados a tanto sol y a tanta arena. Mantener sus ciudades más sagradas. ¿Qué les hizo falta? ¿Qué pudieron haber hecho diferente para conservar Tierra Santa? En este video voy a responder todas esas preguntas, pero primero hagamos un repaso de lo que pasó. No, Yadas, ay, Bercia, se me fue la palabra. Los cruzados no tienen nada que ver con la Inquisición. La Inquisición fue como 300 años después. Siempre me dio gracia a la gente que dice que los musulmanes fueron el resultado del odio de los cristianos. ¿Cuándo fue el resultado del avance de los musulmanes en Europa? ¿Qué me dicen? Que las cruzadas. Las cruzadas. ¿Cuándo fue el resultado del avance? No, bueno, no es tanto así, porque esto es antes del avance musulmán. Esto es básicamente porque los europeos querían tener el control de Jerusalén, que es Tierra Santa. Entonces, claro, siguieron en la orden del Papa para atacar Jerusalén porque el imperio bizantino estaba retrocediendo en sus fronteras. Entonces, claro, a mí me da la impresión de que esto tiene más nada que ver con que no tenían forma de mantener la posición fuerte. Dislexia con bigote, sí. Es que estaba leyendo lo de la barra del chat, no del chat que tengo aquí desplegado. Asombrosa historia de las cruzadas. Muchos historiadores han tenido que proteger su información y sus secretos. Tú también puedes proteger tu privacidad con nuestro patrocinador, Surfshark VPN. Sí, Surfshark, sí. Gracias, Surfshark VPN. A finales del siglo XI, el Imperio Bizantino enfrentaba una nueva amenaza. ¿En qué me equivoqué? Yolmor, para ver. Eso me hizo recordar el meme de hombres de arena, viviendo como otros hombres de la arena están en sus arenas. Las arenas se les prometió a ambos, sí. Sí, básicamente sí, coye, pero no es por nada, Dios Padre, pero coye, tremenda basura le prometiste a los israelitas, ¿Tú no has visto cómo está Jerusalén? Uf. Había mejores lugares para prometer, eso por lo menos te voy a decir eso. Que venía del este, los turcos selyúcidas musulmanes. En tan solo unas pocas décadas, ellos habían conquistado un enorme imperio en el Medio Oriente, y ahora parecía que amenazaban a los bizantinos. En 1071, los selyúcidas derrotaron a los bizantinos en la decisiva batalla de Manzikert. Y claro, recordemos que Bizancio es heredero de Roma, es la Roma oriental. Entonces, claro, antes las fronteras de Bizancio era todo esto, esta parte de Israel y Egipto. Entonces, claro, todo esto se fue perdiendo por las revoluciones musulmanas. Manzikert no solo destruyó el ejército bizantino, sino que también llevó a la captura del mismo emperador y a la pérdida de una gran cantidad de territorio. Durante las 2 décadas siguientes, los musulmanes continuaron tomando territorio bizantino, hasta que finalmente la propia Constantinopla estaba bajo amenaza. Desesperado, el nuevo emperador bizantino hizo un llamado de ayuda al Papa en Roma. El Papa respondió a este llamado. En un discurso declaró que cualquier caballero de Europa que fuera a luchar por la cristiandad tendría todos sus pecados perdonados. Nadie estaba preparado para lo que vino después. El llamado se propagó por toda Europa y decenas de miles de hombres se Eso no pasó, créeme, yo jugué Assassin's Creed. Contra esos argumentos no hay nada que decir. Y también había mucho de que evidentemente muchos nobles menores querían tierras. Pues. Querían tierras y bueno, vamos para Tierra Santa.
reclamamos Jerusalén y además nos llevamos un ducado o alguna ciudad por allí. ¿Pero en qué, Musa? Porque yo digo tantas cosas a lo largo del día que ya no me acuerdo de nada. Ofrecieron Me voluntariamente está diciendo que me equivoqué con lo de la conquista de América, pero necesito saber detalles. Pues mándenme un clic, mándenme algo y ahí yo me defiendo, pues. para hacer el juramento e ir a luchar por el cristianismo. Esa primera cruzada resultó ser asombrosamente exitosa. El ejército cristiano improvisado logró tomar Jerusalén y establecer lo que se conoció como los Estados Cruzados. Parecía que las cruzadas habían logrado su objetivo. Tierra Santa estaba de nuevo en manos cristianas. Sin embargo, los Estados Cruzados eran extremadamente vulnerables y en tan solo 50 años los musulmanes ya estaban retomando el territorio. Para apoyar al frágil Estado, los cristianos de Europa lanzaron una segunda cruzada en 1147. Esto sí trajo más combatientes a la región, pero al final no lograron capturar nuevos territorios. Luego, a finales del siglo XII, un nuevo líder musulmán llegó al poder, Saladino. Saladino era un general muy talentoso y logró grandes victorias sobre los Estados Cruzados. Para el horror de los cristianos, Saladino logró capturar Jerusalén en el año 1187. Como era de esperarse, los cristianos de Europa estaban desesperados por recapturar la ciudad. Se lanzó una tercera cruzada, liderada por Ricardo Corazón de León de Inglaterra y Felipe II, rey de Francia. Ellos sí lograron Sí, vale, Saladino es muy crack, ¿eh? Saladino sí fue muy crack. Es uno de esos personajes históricos que son muy perrones. algunas victorias sobre Saladino, pero no pudieron recapturar Jerusalén. Entre los grandes problemas de los cruzados estaban la división y las luchas internas, lo cual fue aún más evidente durante la Cuarta Cruzada. En ese desastre para la cristiandad, los caballeros cristianos de Europa Occidental nunca llegaron a Tierra Santa. En cambio, sitiaron y saquearon Constantinopla, Claro. la capital del Imperio Bizantino. Claro, porque ¿qué fue lo que dijo? Porque eso fue tropeo. Que destronaron al emperador de Constantinopla y el tipo les prometió el desterrado. Si recuperan Bizancio, les daré tesoros y vainas y betas. Y el tipo estaba roto, estaba quebradísimo, no tenía ni un medio. Y bueno, claro, cuando conquistan en efecto Bizancio, se dan cuenta de que no había plata para ellos. Entonces, claro, agarraron y saquearon Constantinopla. Y ahí se acabó la cruzada porque ya habían tenido lo que querían, riquezas y bueno, prestigio. Creo que por esa época también, no, eso fue antes, eso fue después, que digo, los aragoneses, los catalanes agarraron y conquistaron toda Grecia. Imperio Bizantino, la misma frontera entre la cristiandad y los musulmanes, nunca se recuperaría. Durante las siguientes décadas, los territorios cruzados restantes fueron capturados lentamente por los imperios musulmanes. Se lanzaron 5 cruzadas más para intentar salvar los estados cruzados, pero todas fracasaron. La quinta cruzada fue esencialmente una invasión de Egipto, y sí lograron tomar la ciudad de Damieta. Sin embargo, no pudieron mantenerla, y tras 2 años tuvieron que retirarse. La sexta cruzada fue otro intento de retomar Jerusalén. 10.000 hombres desembarcaron en Acre, y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico II, inició negociaciones con el líder musulmán. Federico consiguió negociar el control de Jerusalén, pero solo duró unos pocos años. Eventualmente, él tuvo que regresar a Europa, y Jerusalén volvió a manos musulmanas. La séptima y octava cruzadas fueron lideradas por Luis IX de Francia, quien intentó nuevamente tomar Egipto y luego Túnez, en el norte de África. Ambas fracasaron, y Luis murió en Túnez en 1270. La novena cruzada estuvo liderada por Eduardo I de Inglaterra, pero para cuando llegó, los estados cruzados estaban al borde del colapso. Eduardo quería intentar nuevamente tomar Jerusalén, pero no había suficientes hombres para hacerlo. Esa fue la última cruzada. Finalmente, en 1291, Acre, la última ciudad de los Estados Cruzados, cayó. Con eso, el último territorio cristiano en Tierra Santa desapareció. En general, las cruzadas habían sido un amargo fracaso. Cientos de miles de hombres cristianos habían ido a luchar y al final no lograron nada. A partir de entonces, Y eso sin contar la cruzada de los niños. Que miles de niños huérfanos recorrieron Europa para pasar todo tipo de desmanes para llegar a Jerusalén. La Santa permanecería en manos musulmanas durante siglos. Entonces, eso es lo que pasó, el colapso total de los estados cruzados y la caída de Tierra Santa en manos musulmanas. ¿Por qué los cristianos fracasaron? Para mí, la razón más simple es que las cruzadas realmente no apuntaban a construir un estado.
Lo que motivó a cientos de miles de hombres a luchar fue la idea de tomar Jerusalén y un sentido de aventura. Piensa en esto. Después de la primera cruzada, una vez que Jerusalén fue tomada, la mayoría se fue a casa. Habían tenido su aventura, habían logrado algo increíble y en sus mentes habían salvado sus almas. Pero la realidad es que muy pocos de ellos querían vivir permanentemente en Tierra Santa. Casi todos se marcharon una vez que terminó la cruzada. De las 50.000 personas que participaron, solo unos 300 caballeros y 1.200 soldados de infantería se quedaron. El resto Bueno, así no así no se controla un carajo, ¿eh? simplemente regresó a casa, de vuelta a Europa. Por supuesto, eso fue un gran problema, porque para que los estados cruzados fueran viables a largo plazo, necesitaban una población leal que proporcionara soldados y pagara impuestos. Ahora, el hecho de que los propios cruzados no querían quedarse en el área podría no haber sido problema si los líderes hubieran ganado la lealtad de la población local, que ya estaba viviendo ahí. De hecho, en ese tiempo había muchos cristianos en la región, personas que se podían ganar. Sin embargo, los cristianos de la zona eran bastante hostiles hacia los cruzados, porque pertenecían a una rama diferente del cristianismo. Bueno, verdad que sí, que había muchos herejes en esta época, en esta zona. Hablaré de esto más adelante, pero en resumen, los cristianos locales eran en su mayoría ortodoxos griegos, mientras que los cruzados eran católicos fervientes. Eso significaba que siempre había desconfianza entre ambos, lo que hacía imposible la cooperación. Los estados cruzados recibieron muy poco apoyo de los cristianos locales, y hasta donde sabemos, nunca suministraron hombres para luchar. Los cruzados casi no escribieron sobre la población cristiana local, lo que creo que es una muy buena señal de que básicamente no tenían nada que ver con ellos. Es posible que los cruzados no respetaran a los cristianos locales y no estuvieran interesados en su ayuda en primer lugar. Según un historiador, los líderes cruzados se llamaban a sí mismos reyes de los latinos, lo que significaba reyes de los católicos. Todo esto parece indicar que no veían a la población ortodoxa griega como miembros iguales del cristianismo. Los estados cruzados tampoco lograron ganarse a la población musulmana local. Las dos religiones vivían en paz en su mayor parte. Un estudioso islámico escribió sobre las relaciones entre los cruzados y los musulmanes. Comentó: nuestro camino pasaba por granjas continuas y asentamientos ordenados, cuyos habitantes eran todos musulmanes viviendo cómodamente dentro de los dominios de los francos. Ellos entregan la mitad de sus cosechas a los francos en la época de la cosecha, y también pagan un impuesto personal de 1 dinar y 5 quirat por persona. Aparte de eso, no se les molesta. Mientras los estados cruzados mantuvieran una relación tan distante con la población local, siempre iban a tener dificultades para sobrevivir. Esto dificultaba recaudar fondos a través de impuestos, por lo que nunca había suficiente dinero. La situación era tan mala que los reyes de Inglaterra y Francia acordaron enviar dinero cada año a los estados cruzados para apoyarlos. De hecho, durante toda su existencia, los estados cruzados fueron financiados en gran medida por donaciones de cristianos de Europa Occidental. Otro gran problema. Y sí, eso es cierto, sí, y además por los peregrinajes de la gente que iba a Tierra Santa, pues. Porque no te creas que esa zona era súper recontra pacífica antes, pues. No, allí estaban las peleas entre los califatos. Bueno, el propio Saladino hizo una matazón entre la gente, entre los otros líderes musulmanes, y se impuso él. El tema de no tener una población leal era que los estados cruzados siempre tenían escasez de soldados. Nunca había hombres suficientes. En casi todas las batallas que libraron, los cruzados eran menos en número. Por ejemplo, en la batalla de Hattin de 1187, los musulmanes tenían 40.000 hombres, mientras que los estados cruzados tenían casi la mitad. Otro ejemplo es la batalla de Ager Sanguinis, donde unos 10.000 cruzados de Antioquía se enfrentaron a 20.000 fuerzas islámicas de Alepo. Por supuesto, cada pocas décadas llegaba un nuevo grupo de cruzados para luchar, pero no se quedaban por mucho tiempo, por lo que no ayudaba mucho. Esa falta de tropas se debía a que la población de los estados cruzados era simplemente muy pequeña. Un historiador estima que alcanzó su punto máximo en el siglo XII, con aproximadamente 300.000 habitantes. Eso no era nada comparado con las potencias islámicas de alrededor. Egipto y Siria tenían unos 3.5 millones cada uno. Otro gran problema que enfrentaron los estados cruzados fue que la región en sí era extremadamente difícil de defender. No había fronteras naturales como montañas que dificultaran las invasiones. El objetivo principal de los cruzados era Jerusalén, pero en términos estratégicos era una mala elección. Jerusalén era relativamente vulnerable porque estaba abierta a ataques desde numerosas direcciones. Las vías de acceso por el este y el sur a la ciudad son el valle del río Jordán y el desierto de Sinaí, que son relativamente fáciles de atravesar. Las otras ciudades de los estados cruzados no eran mucho mejores. La mayoría de ellas eran ciudades costeras, lo que las hacía fácil de rodear y sitiar.
En resumen, los estados cruzados siempre estarían en una posición vulnerable. Otra razón importante por la que las cruzadas fracasaron es que estaban muy mal organizadas. Algunas cruzadas eran básicamente una masa caótica, una turba sin líderes y completamente fuera de control. Quizás el mejor ejemplo de esto sea lo que se conoce como la Cruzada de los Pobres, que ocurrió justo antes de la Primera Cruzada. Un gran Bueno, también hay una cruzada de los niños. número de campesinos se unió bajo el liderazgo de un predicador llamado Pedro el Ermitaño. La turba estaba completamente fuera de control y terminó saqueando tierras cristianas en el Imperio Bizantino. Por esto, el emperador bizantino los transportó a territorio turco lo más rápido posible, donde rápidamente fueron aniquilados por ejércitos profesionales. Sin embargo, no era solo que las cruzadas estaban desorganizadas, sino que también estaban divididas, con muchos conflictos internos entre los líderes. Las campañas Claro, además que debió haberse un problema logístico inmenso. O sea, esos tres cabezas de turco, de Antioquía, de Jerusalén. Entonces, claro, ¿cómo les llega dinero, comida, suministros, hombres? Hubiera sido más lógico empezar a conquistar desde Turquía y poco a poco ir avanzando hasta tomar todo, recuperar el territorio tomado por los, recuperar las fronteras recuperar las fronteras viejas del Imperio Romano. a menudo eran lideradas por los reyes de naciones de Europa Occidental, como Inglaterra o Francia. Esas naciones solían enfrentarse entre ellas, por lo que no es sorpresa que no pudieran cooperar bien entre ellas. Hay numerosos ejemplos de la división entre los cruzados. Un buen ejemplo es la Segunda Cruzada en 1147, que fracasó en gran medida debido a un desacuerdo entre el rey Luis VII de Francia y Conrado III, rey de Alemania e Italia. Ambos hombres habían acordado reunirse en Constantinopla y cruzar juntos al territorio turco. Sin embargo, Conrado quería toda la gloria para sí mismo, así que partió antes de que Luis llegara. Cuando llegó al territorio enemigo, su ejército fue destruido por las fuerzas turcas, Ah, y él bueno. resultó gravemente herido. Se vio obligado a regresar a Constantinopla para recuperarse. Entonces, eso obligó a Luis a cruzar solo y tomar la ruta costera, más larga pero menos peligrosa. Los dos hombres lograron llegar a Jerusalén eventualmente, pero su relación quedó gravemente dañada y nunca volvieron a confiar el uno en el otro. Otro ejemplo proviene de la Tercera Cruzada, que fue liderada por Ricardo Corazón de León de Inglaterra y Felipe II de Francia. Ambos hombres tuvieron fuertes discusiones sobre quién debía ser el líder de la cruzada. Técnicamente, Felipe era superior a Ricardo, ya que Ricardo era duque de Aquitania, en el sur de Francia, mientras que Felipe era rey de toda Francia. Sin embargo, Ricardo actuaba y se comportaba como si él fuera el verdadero líder de la cruzada. Eso enfureció a Felipe, quien finalmente abandonó la campaña y regresó Exacto, güey, ¿verdad que sí? Un buen detallito, sí. Justico, esta fue la época de las aventuras de Robin Hood, cuando estaba ausente Ricardo Corazón de León. a casa. Mientras eso sucedía, el emperador del Sacro Imperio Romano, Federico Barbarroja, estaba en camino para ayudar. Sin embargo, Barbarroja terminó ahogándose en un río en su Claro que camino hacia sí. Tierra Santa. Sí, el muy pelotudo cruzó un río y se ahogó porque tenía la armadura puesta. Por supuesto, su ejército de 50.000 hombres podría haber continuado hacia Jerusalén para luchar bajo el mando de Ricardo, pero al final esos hombres no estaban dispuestos a luchar por un rey extranjero, así que simplemente se fueron a casa. Como puedes ver, la política de Europa Occidental estaba dificultando fatalmente el éxito de las cruzadas. Sin embargo, aunque las cruzadas fracasaron debido a la división entre los cruzados, quizás una razón aún mayor fue que la cristiandad Eso no era la guerra de los 100 años, no, eso es antes, es durante las cruzadas, porque acuérdate que Robin Hood alega que el único rey legítimo de Inglaterra es Ricardo. Entonces su hermano Juan Sin Tierra, que estaba siendo de regente, no tenía legitimidad para cobrar impuestos. Entonces por eso es que estaba en contra. en general estaba dividida. Hay un video, sí, pero esa otra historia también cuenta eso. Las historias más pelotudas. Hay uno que se muere quemada viva porque se envuelve en manteca y cosas así. O otro que se mata porque se pega un golpe contra el marco de una puerta. Que los cruzados intentaran mantener un pequeño enclave rodeado de imperios hostiles siempre iba a ser extremadamente difícil. Sin embargo, había un imperio cristiano no muy lejos que habría estado en una posición mucho mejor para administrar y proteger la Tierra Santa, Francia, el obviamente. Imperio Bizantino. Si Tierra Santa debía volver a manos cristianas, la forma más fácil de lograrlo habría sido que el Imperio Bizantino se expandiera hacia esa región. Los bizantinos tenían un estado establecido con un ejército profesional y estructuras de gobierno. Si ellos hubieran podido tomar Tierra Santa, habrían tenido una mejor oportunidad de defenderla.
Desafortunadamente, eso no era posible, porque las relaciones entre los cruzados y el Imperio bizantino eran extremadamente malas. Esto se debía a que el cristianismo en sí estaba dividido, en lo que Claro que sí. Eso, de hecho, Bizancio, de hecho, no, eso fue después. Porque Bizancio eran los que insistían en la cuestión de la división entre los ortodoxos y los católicos. Exactamente, ortodoxos contra católicos. Pero en realidad era una cuestión más política que religiosa. Esto es como los anglicanos y un poquito también como los protestantes, que no es tanto una cuestión dogmática, excepto en el caso de los protestantes, es una cuestión más política. Roma y Bizancio se competían por ver quién tenía el papa más papa, si el patriarca de Constantinopla o el papa de Roma. Entonces en esa pelea de poder y de autoridad se agrietaron se crearon tantas tensiones que llevó al cisma. se conoce como el Cisma de Oriente y Occidente. En ese momento, la Iglesia Ortodoxa con sede en Constantinopla y la Iglesia Católica con sede en Roma no se hablaban entre sí. Las relaciones entre las dos habían empeorado durante siglos. Y claro, imagínate, la verdadera causa, la causa teológica religiosa de la división entre ortodoxos y católicos es la cláusula Filoque, que es una cosa que dice que el Espíritu Santo proviene de Dios y de Jesús. Pero los ortodoxos dicen que solo de Dios. El Espíritu Santo proviene solo de Dios, no de Jesús. Entonces, esa fue la causa de la división. Pero evidentemente hay cuestiones políticas, hay cuestiones de autoridad, hay cuestiones de legitimidad y de historia, y culturales también, porque el cristianismo evolucionó de forma diferente en ambos lugares, más que nada estéticamente. Parte debido a una barrera lingüística. La Iglesia Occidental, con sede en Roma, hablaba latín, mientras que la Iglesia Oriental, con sede en Constantinopla, hablaba griego. Eso contribuía a malentendidos y hacía difícil que las dos iglesias se relacionaran. También existían desacuerdos sobre cómo realizar ciertos rituales. Por ejemplo, la Iglesia Occidental usaba pan sin levadura en la Eucaristía, mientras que la Iglesia Oriental sí usaba levadura. Quizás el mayor problema era que el Papa en Roma reclamaba supremacía sobre toda la cristiandad. El líder de la Iglesia Oriental se negaba a aceptar la autoridad del Papa, considerándose su igual. Esas tensiones culminarían en la ruptura formal de relaciones entre las dos mitades de la cristiandad en el año 1054. Ah, mira, justico recién empezado el cisma. Con razón también habían tantas tensiones. Las cruzadas fueron recién empezando el cisma. Y decir, técnicamente, si nos ponemos sinceros, técnicamente, en este punto de que no aceptar la autoridad del Papa, tiene razón el patriarca. Porque lo que le da la autoridad del Papa es que él es el obispo de San Pedro, él es el heredero del apóstol San Pedro, porque Pedro hizo ministerio en Roma. Entonces la iglesia de Roma es la heredera de Pedro. Mientras que la iglesia, bueno, creo que es al revés. Mientras que la iglesia de Constantinopla también fue fundada por un apóstol, entonces debería ser un primus inter pares. Pero bueno, eso ya son otras discusiones. Esa ruptura en el cristianismo significó que los cruzados y los bizantinos eran extremadamente hostiles entre sí. Esa hostilidad acabaría llevando a una de las mayores catástrofes en la historia del cristianismo, la Cuarta Cruzada. En ese desastre, los cruzados ni siquiera llegaron a Tierra Santa. En cambio, tuvieron un conflicto con un príncipe bizantino y terminaron sitiando y saqueando Constantinopla. Como puedes imaginar, fue una catástrofe para el Imperio bizantino, que nunca se recuperó. A decir verdad, la Cuarta Cruzada sería una de las razones más importantes para la eventual caída del imperio. No exageremos. Bizancio cayó 200 años después. Esto es irónico, considerando que las cruzadas se lanzaron originalmente para ayudar a los bizantinos. Al destruir Constantinopla, los cruzados no pudieron haber hecho más daño al objetivo de recuperar Tierra Santa para los cristianos. El Imperio bizantino era la frontera entre el mundo cristiano y el mundo musulmán, así que cuando el imperio fue fatalmente debilitado, ya no existía posibilidad de que pudiera extender sus fronteras y recuperar Tierra Santa. En general, hay muchas razones por las cuales las cruzadas fracasaron, pero para mí la principal es que el cristianismo en general estaba dividido. Sí era posible que Tierra Santa fuera reconquistada, pero eso habría requerido mucha más unidad, tanto entre los propios cruzados como entre los cruzados y el Imperio bizantino. Si toda la cristiandad, desde Europa Occidental hasta los bizantinos, hubieran cooperado y trabajado juntos, habría sido muy posible tomar y mantener la Tierra Santa, pero eso
nunca iba a pasar. Bueno, supongo que también es eso. El cisma fue lo que causó esta división, porque si hubieran sido todos cristianos, a lo mejor hacían un trato de otra manera. Porque claro, imagínate, un pacto de convertir a los cruzados en nobles bizantinos. Iba a decir constantinopolitanos bizantinos. En nobles bizantinos. Entonces, claro, toda la que tú conquistes te lo quedas tú. Y se acabó el problema. Pero bueno, esos son otros asuntos. En otro universo hubiera sido mejor.